Shalom, bendiciones para todos los que se conectan. Un placer saludarles. El día de hoy vamos a hablar nuevamente en nuestro estudio de Analizando Mujeres de la Biblia de un personaje bien importante, de un personaje con una historia bastante triste y que no fue su responsabilidad como tal lo que pasó, más fue la responsabilidad de su padre. Hoy vamos a hablar acerca de la hija de Jefté. Y este es un tema o una historia que poco se conoce o poco se habla de ella. Pero hoy vamos a aprender, porque es importante destacar aquellos personajes que de repente los tenemos en una cajita y no los analizamos. Vamos a analizar estos tipos de personajes pocos conocidos para sacar la mejor enseñanza posible para poderla aplicar a nuestra vida. Y vamos a comenzar hablando de esta muchacha, que su característica más notable o su hecho más notable fue su obediencia. Su hecho más destacado, su sacrificio. El nombre es desconocido y el texto clave donde vamos a estar estudiando es Jueces capítulo 11, versos del 30 al 39. Bien, vamos a hablar un poco del contexto histórico de la vida de la hija de Jefté. Lo primero que tenemos que entender es que durante el período de los jueces, la tierra estaba llena de pecado, profanación, confusión, anarquía y el doloroso juicio de Yahweh, porque según Jueces 21-25 dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin embargo, Jefté, el 9º juez de Israel, demostró ser un gran líder para el pueblo, así como también un padre amoroso. Sin embargo, fíjense lo siguiente. Jefté fue hijo de una prostituta. A él al principio nadie lo quería, al principio los ancianos lo rechazaban, pero luego de alguna manera vieron en él un valiente guerrero y pues como que lo convidaron a que formara parte de ese gabinete, ¿no? Gubernamental y todo esto, para que fuera a pelear en contra de los amonitas. Y bueno, toda esta historia la pueden leer en Jueces 11 completo. Resulta que como él necesitaba demostrar ser un hombre de mucho valor, él necesitaba mostrar todas estas cosas, él ora al Padre y le hace un voto que vamos a ver en Jueces capítulo 11. Y vamos a leer desde el 29. Dice: entonces el espíritu de Adonai vino sobre Jefté, y éste recorrió Galaad y Manasés, pasando por Mizpá de Galaad para invadir el territorio de los amonitas. Y Jefté le hizo esta promesa a Adonai. Escucha esto: si me das la victoria sobre los amonitas, yo te ofreceré en holocausto a quien primero salga de mi casa a recibirme cuando yo regrese de la batalla. Es algo completamente absurdo ese voto, porque él estaba diciendo que a cualquiera que saliera de su casa, o sea, prácticamente primero tienta al Padre con esta condición de que si me das la victoria haré tal cosa, y una cosa tan terrible como ofrecerle en holocausto una persona al primero que saliera de su casa. Me imagino que Jefté tendría muchos sirvientes, tendría muchas personas que no le dolería quemar, porque un holocausto literalmente es quemar, es matar para ofrecerlo en una ofrenda que estoy segura que al Padre no le iba a glorificar. Y fíjense que los líderes de Galaad, vamos a poner en contexto esto, ellos pidieron a Jefté que los guiara en la batalla contra los amonitas, que habían hecho guerra contra Israel, y su única condición era que lo nombraran jefe del pueblo.
Entonces, mientras él se preparaba para pelear contra los amonitas, ahí fue donde él prometió que si Yahweh le daba la victoria, cualquiera que saliera de las puertas de su casa a recibirlo, cuando regresara victorioso, sería de Yahweh y lo ofrecería en holocausto. ¿Y saben qué pasó? Yahweh le dio la victoria. ¿Y saben qué pasó? Que cuando regresó a su hogar, su única hija fue la primera en recibirlo, con panderos y con danza. Esto es algo muy triste porque vamos a leer desde el 32 al 34. Dice: Jefté invadió el territorio de los amonitas y los atacó, y Yahweh le dio la victoria. Mató Jefté a muchos enemigos y conquistó 20 ciudades entre Aroer, Minit y Abel Keramim. De este modo los israelitas dominaron a los amonitas. Y cuando Jefté volvió a su casa en Mizpá, la única hija que tenía salió a recibirlo bailando y tocando panderetas. Aparte de ella, él no tenía otros hijos. Y aquí podemos ver que a veces las personas prometen cosas tan extrañas y tan locas realmente, sin pensar en las consecuencias, pero se sabe que la palabra es clara cuando dice que tienes que cumplir lo que prometiste. Y por esto todas las cosas pasaron, todo lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a ver cuál fue la respuesta de la hija, porque cuando él ve esto, podemos leer del 35 al 36, cuando él ve que ella viene, se rasgó la ropa en señal de desesperación y le dijo: «Ay, hija mía, qué gran dolor me causas, y eres tú misma la causa de mi desgracia, pues le he hecho una promesa a Yahweh y ahora tengo que cumplirla». Y ella le respondió: «Padre mío, haz conmigo lo que le prometiste a Yahweh, ya que él ha cumplido su parte al darte la victoria sobre tus enemigos, los amonitas». Esto es increíble porque él le dice que fue, prácticamente has traído desgracia sobre mí, pero en realidad no. Él mismo se había impuesto esa desgracia por haber hablado de más, por haber prometido algo tan absurdo como eso. Pero es sorprendente la obediencia de esta muchacha, porque cualquiera diría: «Pero papá, no me mates, qué sé yo, déjame huir, o falta tu promesa, no quiero morir». Pero al contrario, ella le dijo: «Cumple lo que prometiste». La hija de Jefté reafirmó el voto de su padre. En su respuesta no había ningún indicio de resentimiento o rebeldía. Ella aceptó dócilmente el voto porque creía igual que su padre que su deber era cumplir el voto. Entonces no estaba en discusión la necesidad del voto, sino que esta joven demostró ser muy madura para su edad. Y siempre se le recordará como una hija obediente que estuvo dispuesta a ofrecer su propia vida al decirle a su padre: «Haz de mí conforme a lo que prometiste». Pero ella tuvo un pedido. Antes de que él pudiese hacerla un holocausto para el padre, ella le pidió algo. Y está en el verso 37, dice: «Te ruego, sin embargo, que me concedas 2 meses para andar por los montes con mis amigas, llorando por tener que morir sin haberme casado». Recuerden que en el antiguo Israel, ¿verdad?, como en muchos otros pueblos, se consideraba una desgracia y un deshonor el que la mujer no tuviera hijos, el que la mujer no se casara. O sea, lo peor que podía pasar a una doncella hebrea era morir sin haberse casado y sin tener hijos. Por consiguiente, la hija de Jefté pidió un plazo de 2 meses para poder ir con sus amigas a la montaña, a llorar su situación inmediata y a olvidarse de sus proyectos futuros. Entonces, él le concedió esos 2 meses y dice el verso 38 que en ese tiempo ella anduvo por los montes con sus amigas
llorando porque iba a morir sin haberse casado. Pero después que ella pasa ese luto en vida, esa tristeza, esa humillación, por decirlo así, ella acepta su destino. Y en el verso 39 dice que después de ese tiempo volvió a donde estaba su padre y él cumplió la promesa que le había hecho a Yahweh. La hija de Jefté murió sin haber tenido ningún tipo de relación, es decir, murió virgen y no estuvo con ningún hombre. Pero saben que realmente hay algo que nosotros debemos resaltar aquí. Primero, que después de 2 meses la hija de Jefté regresa voluntariamente. Esto habla no solamente de la obediencia de ella, sino del amor que ella sentía por su padre, que no lo iba a dejar faltar a su promesa. Y pues vamos a decirlo de alguna manera, ella misma se inmoló porque ella hubiese podido huir. El padre estaba resuelto a cumplir su voto. Y según el verso 39, hizo de ella conforme al voto que había hecho. La gran pregunta es, ¿qué hizo exactamente Jefté con su hija cuando ella regresó? Porque su voto era ofrecer un holocausto para las personas que estaban rodeándolo, que estaban sabiendo de este hecho, iban a estar pendientes de que él cumpliera con esa promesa. Entonces, ¿lo habrá hecho? Es lo que se puede uno preguntar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era necesario que él cumpliera su promesa a toda costa. Y hay algo que podemos resaltar, es que en los tiempos en estos tiempos de Jefté, donde la Torá se cumple a cabalidad, no como ahora que mucha gente juega, sino como se cumple a cabalidad, realmente Levítico 18:21, el 20 del 2 al 5, Deuteronomio 12:31, te habla de que la Torá prohíbe terminantemente los sacrificios humanos. Ciertamente hay algunas ocasiones donde los israelitas practicaron esto, como en 2 de Reyes 16:3, 21:6, Jeremías 7:31, 19:5 y algunos vecinos. Pero realmente eso era algo prohibido. Por eso sé que al Padre no le agradó esto. No pudo haber contentamiento en el Padre con respecto a este holocausto, porque en realidad no tenía sentido. No tenía sentido. Y es importante decir que pues no sabemos cuál fue la calidad de esta acción realizada por Jefté, o sea, si el padre castigó, si no castigó, qué pasó después, porque la palabra no dice nada, pero realmente algunos estudiosos creen que Jefté cumplió su voto fue dejando a su hija virgen para siempre, es decir, que ella nunca se casó y que murió sin hijos, dejando así a Jefté sin descendencia, porque era su única hija, pero eso no tiene sentido, porque la palabra es clara. Y la palabra es clara y dice que ella volvió donde estaba su padre y él cumplió la promesa que le había hecho a Yahweh. Y la promesa era hacerla un holocausto, no dejarla morir virgen y sin hijos. Entonces, bueno, sea como haya sido, sea que ella sí quedó viva, pero que murió, como dicen algunos estudiosos, sin hijos y virgen, o sea que él la quemó y la ofreció en sacrificio a Yahweh, sea como sea, el hecho de que él haya hecho este voto, esta promesa, era una locura y cobró una vida inocente, una vida que tenía mucho por delante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos dar a destacar en nuestra vida, que podemos aplicar con esta historia tan extraña, tan triste, tan increíble? 2 cosas. Una enseñanza por parte de la hija de Jefté y una por parte de Jefté. La primera es que la obediencia es costosa. Si vemos, la hija de Jefté aceptó voluntariamente su destino.
por 2 razones. Primero, en su condición de hija, estaba bajo la autoridad de su padre y fue obediente a sus deseos. Y segundo, entendió que su padre había hecho un voto a Yahweh por la victoria y que Yahweh le había dado la victoria. Entonces, ella aceptó la autoridad de Yahweh sobre su vida y la vida de su padre. Hoy día Yahweh no nos pide que sigamos el ejemplo de la hija de Jefté, de una muerte sacrificial, sino que tengamos una vida de sacrificio. ¿Cuál es el costo? Lo que dice Romanos 12 del 1 al 2. No nos conformemos a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra santificación, el todos los días negarnos a nosotros mismos. Esa es la diferencia entre una muerte sacrificial a una vida de sacrificio, porque a vida nos ha llamado nuestro Padre. Ciertamente morir a la carne, pero para vida. No morir a nuestra vida entera, a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a esa muerte sacrificial. Eso no es lo que Él nos pide. Entonces, ciertamente la obediencia tiene un costo. Es el costo de cumplir. Y eso es lo que podemos rescatar de la hija de Jefté en cierta parte. Y con respecto al ejemplo de Jefté, es que tenemos que tener cuidado cuando hacemos promesas. Fíjense que una promesa o un voto es expresar la certeza de lo que se hará. La hija de Jefté ayudó a su padre a cumplir su voto, pero a un costo extremo. Y en cambio, Él nos enseña que debemos tener cuidado con lo que prometemos, especialmente cuando no tenemos la intención de cumplir, y además tener cuidado cuando hacemos promesas condicionales a Yahweh. Por ejemplo, Yahweh, si tú haces esto, yo te prometo que haré aquello. Porque esto prácticamente es como un soborno. Es prácticamente algo que no es una promesa. O sea, es una promesa manipuladora. Y fíjense el costo que tuvo una promesa así para la hija de Jefté. Nuestras promesas deben ser llevar una vida cada día más sencilla, intentar cada día ser mejor, intentarlo, mas no prometer que vas a hacer eso exacto, perfecto, porque somos humanos, porque nos equivocamos, porque el Padre entiende nuestra condición. Y muchas veces el día puede variar de tal manera que los planes que tienes para hoy no se puedan cumplir mañana. Entonces, esas promesas locas, extrañas, nunca las hagas, porque definitivamente, primero, a Yahweh no le agrada. Más bien Él te dice que mejor que no prometas. Y segundo, que puede traer consecuencias muy tristes y muy terribles a tu vida, porque de tener que cumplirlas, a veces ese tipo de manipulación trae consecuencias fuertes. Entonces, ¿para qué vas a estar después con un peso en tu corazón? Yo me imagino que Jefté pudo haber tenido la alegría de la victoria por unos momentos, pero para toda su vida el peso, el cargo de conciencia por haber sacrificado a su hija, por haber hecho esa promesa, habrá meditado mucho en cómo pudo haber evitado eso. Entonces se supone que las cosas que nosotros establecemos en nuestra relación con Yahweh es para hacernos felices, es para disfrutar esa relación, no para sobornar, no para manipular, no para hacer las cosas a nuestra conveniencia, sino siempre aprender a ser humildes y decir: hágase en mí según tu voluntad. Jefté iba a tener la victoria si era voluntad de Yahweh que Israel ganara, e iba a perder si era voluntad de Yahweh que no ganara. Él simplemente debía orar diciendo: Padre, a que se haga tu voluntad. Voy con toda la disposición a ir a pelear, que tu presencia vaya conmigo y ya. Pero tenía que hacer semejante cosa que terminó por destruir su felicidad. Hasta el final de su vida, me imagino. Entonces, saca provecho de esta historia, aprende a no ser ligero con la boca y aprende a cumplir lo que prometes si es que lo prometiste.
Aprende a no manipular al Padre. Aprende a ser completamente fiel a lo que dices, a lo que haces, a lo que eres. Si el Padre nos presta vida, mañana vamos a estar aquí con una nueva historia, un nuevo personaje. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.